Bueno, ahora continuando seguimos con la ecuación diferencial ordinaria reductible a lineal o también se llama de Bernoulli, ¿sí? Bueno, la ecuación lineal era esta, y' más p de x por y igual a q de x, en donde se cumplía que no existían productos de y por y', no existen funciones trascendentes en y, tanto y como y' están elevadas a la 1, ¿sí? Entonces yo ahora tengo esta ecuación, y' más p de x por y igual a q en x por y a la n. ¿Por qué no es lineal? Se cumple la primera condición, no existen productos de y por y'. Se cumple la segunda condición, no existen funciones trascendentes en y. Pero aparece un y a la n. Y en las condiciones de linealidad es que tanto y como y' estuvieran elevadas a la 1. Y acá me está apareciendo este término que es el que me molesta, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que voy a tener que tratar de hacer? O sea, por este término y a la n, la ecuación no es lineal. Entonces yo voy a tratar de transformarla en lineal. ¿De qué manera? En primer lugar, multiplico por y a la menos n, o lo que es lo mismo, divido por y a la n. Entonces, ¿qué me va a quedar? Y a la menos n por y' más p de x por y a la menos n por y igual a q en x por y a la menos n por y a la n, ¿sí? Entonces, fíjense, esto les daría 0, y a la 0, que es 1. Esto, que es y a la menos n por y, es y a la 1 menos n. ¿Está bien? Entonces, fíjense, la ecuación diferencial lineal, lo que acompaña a p viene a ser la función, que es y. Bien, en este caso lo que está acompañando a p es y a la 1 menos n. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un cambio de variable. Le voy a llamar a z y a la 1 menos n. Entonces, si yo reemplazo la y por z, ¿qué debo reemplazar también? El y'. ¿Y el y', qué sería? La derivada de z. Y la derivada de z es la derivada de y a la 1 menos n, que es 1 menos n por y a la menos n, por la derivada de y, que es y'. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que tengo. Todo esto yo lo tengo que reemplazar en la ecuación diferencial. Entonces, para poder reemplazarlo, ¿qué me falta multiplicar? Por 1 menos n. Entonces me queda 1 menos n por y a la menos n por y' más 1 menos n por p de x por y a la 1 menos n igual a 1 menos n por q de x. Entonces, todo esto es z', ¿ven? Es z'. 1 menos n por p de x, que es y a la 1 menos n z. Entonces me va a dar igual a 1 menos n por q de x. ¿Qué hago ahora? Este viene a ser mi nuevo p y este viene a ser mi nuevo q en la ecuación lineal en z. Es como si me quedara z' más un p de x, vamos a ponerle otro p de x por z igual a un q de x. Solamente que mi nuevo p es 1 menos n por el p de x anterior y mi nuevo q es 1 menos n por el q de x anterior. Entonces, ¿qué armo? Armo la ecuación lineal en z. La misma solución que tengo acá la voy a aplicar para resolver esta ecuación. Entonces, una vez que resolví, vuelvo a la y. Fíjense el ejemplo. Vamos a trabajar con un ejemplo similar a este, ya que es bastante sencillo resolver. Yo tengo y' más 1 sobre x por y igual a y al cubo. Siempre ustedes cuando resuelvan empiecen, bueno, a ver, puede ser una ecuación a variables separables y a ver, para la ecuación a variables separables y' tenía que ser igual a f de x y. Entonces esto lo llevo al otro miembro. ¿Qué me va a quedar? Y me quedaría y' igual a y al cubo menos 1 sobre x por y, ¿no es cierto? ¿Esto puede ser variables separables? No, no puede ser variables separables porque no puedo separar la y de la x. No es un producto de y por x. Es una función en y por una función en x. ¿Es homogénea de grado 0? No, porque y al cubo, grado 3, y acá tendría grado 0, porque grado de y es 1, grado de x es 1, como lo estoy dividiendo es 0, entonces no es homogénea. No es lineal porque tengo un y al cubo, ya que para que fuera lineal no tenía que haber productos de y por y', no tenía que existir funciones trascendentes en y tanto y como y' estar elevados a la 1. Entonces lo tengo elevado al cubo. Por lo tanto es de Bernoulli.
¿Qué hago? Directamente hago el reemplazo. ¿Cuál sería el reemplazo para hacer? A z le llamo i a la 1 menos n, que sería n. Siempre que n, eso me lo comí, n tiene que ser distinto de 0 y n distinto de 1, ¿sí? Porque si n es igual a 0, entonces directamente es una lineal completa. Y si n es igual a 1, entonces es una lineal incompleta. Entonces n tiene que ser distinto de 0 y distinto de 1. Por lo tanto, le llamo z a i a la 1 menos n. ¿Cuál sería mi n? El 3. Entonces me va a quedar i a la menos 2. Esto lo derivo, es decir, z' sería menos 2 por i a la menos 3 por i', ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar a toda la ecuación diferencial por este término, ¿sí? Que recién lo multipliqué en dos partes, ahora lo multiplico en uno solo. Es decir, multiplico todo por menos 2i a la menos 3. Entonces, váyanme siguiendo. Esta era mi ecuación diferencial, entonces multiplico todo por menos 2i a la menos 3. ¿Qué me va a quedar? Menos 2i a la menos 3 por i', más menos 2i a la menos 3 sobre x por i, igual a menos 2i a la menos 3 por i al cubo, ¿sí? Entonces, fíjense, esto es mi z', ¿ven? Después me queda menos 2 sobre x, i a la menos 3 por i, es i a la menos 2, i a la menos 2 es mi z, igual a ¿cuánto? A menos 2 por i a la menos 3 por i al cubo, me queda i a la 0, que es 1. Entonces, ¿qué me da? Z' menos 2 sobre x por z igual a menos 2. Esta ecuación, esta que yo tengo acá, es lineal en z. Entonces, este sería mi nuevo q y este sería mi nuevo p. Por lo tanto, voy a aplicar la formulita. La misma formulita que aplico acá para la lineal, la estoy aplicando ahora para z. Entonces, z va a ser igual a e elevado a la menos la integral de mi nuevo p, que es menos 2 sobre x diferencial de x, por la integral de e a la integral de mi p, menos 2 sobre x diferencial de x, por q, que es menos 2 diferencial de x más c. Y comienzo a integrar. ¿Cuál es la integral de acá? Y sería e elevado a la 2 logaritmo natural de x, por la integral de e a la menos 2 logaritmo natural de x, por menos 2 diferencial de x más c. Recuerden que esto y esto yo lo transformo, ¿sí? Fíjense, esto que yo tengo acá me va a quedar como e elevado al logaritmo natural de x al cuadrado. Estoy aplicando esta propiedad, ¿ven? Entonces, este e y el logaritmo natural yo los puedo eliminar porque son funciones inversas, pero antes este 2 me está estorbando. ¿Cómo lo llevo? Como exponente. Entonces, ¿qué me va a quedar directamente? X al cuadrado. Acá, ¿ven? Me va a quedar menos 2 por la integral de x a la menos 2, y la integral de x a la menos 2 para poder integrar es x a la menos 1 sobre menos 1. Entonces el resultado va a ser x al cuadrado menos 2 x a la menos 1 sobre menos 1 más c. Distribuyo y ese sería mi z. Una vez que encontré el z, vuelvo a la i. ¿De qué manera vuelvo a la i? Y si z, ¿dónde está? Z es igual a i a la menos 2, y va a ser entonces igual a z elevado a la menos 1 medio. Estoy despejando z, ¿ven? Estoy despejando la i. Entonces i va a ser igual a z, que es todo esto, elevado a la menos 1 medio. Bueno, espero que lo entiendan. Es complicado de seguir, pero en realidad, cuando ustedes, la resolución de una ecuación de Bernoulli se basa en esto. Cuando ustedes tienen una ecuación que no es una ecuación lineal, que le está estorbando, en este caso este término, que es el i a la n, bueno, lo que hacen es transformar el z como i a la 1 menos n, ¿sí? Y derivan. Entonces, ¿qué sería mi n? Mi n sería, en este caso, el término que es el exponente que me está estorbando, que es el 3, ¿ven? Por eso z es igual a i a la 1 menos 3, que es menos 2.
y derivo z'. Y una vez que hago esto, siempre voy a multiplicar a la ecuación diferencial por este término. ¿Para qué? Para que la ecuación diferencial ya me quede lineal en z. Y al quedarme lineal en z, aplico directamente la solución para una ecuación lineal. Solamente que en vez de ser y va a ser z. Pero después voy a tener que volver a la y.